legisladores, es un placer para la Comisión Pluripartidaria del Círculo de Legisladores de la República Argentina, como institución señera mundial, de ser la única que por ley nacional integran a los mandatos cumplidos conjuntamente con los que están en actividad. Quiero agradecer la presencia del presidente del Círculo de Ministros con todos sus colaboradores, también integrante de nuestro Círculo de Legisladores, y no voy a nombrar a tantas prestigiosas figuras porque si no les voy a robar el acto. Estamos seguramente convocados en esta instancia, en estos momentos duros que vive el país, pensando que lo que está haciendo el Círculo como sistema, que es buscar los puntos de coincidencia entre todos los que abrazamos esta actividad, la política desde chico y hasta nuestros últimos pasos, para seguir trabajando por el bien común. El tema que se ha elegido y la figura que se ha elegido hablan de por sí la importancia en estos momentos, que es apuntar al futuro. ¿Quién no va a estar contento de abrir un mercado para las aspiraciones de la gente que trabaja, de los empresarios que miran hacia el futuro sin egoísmo? En eso que nosotros siempre hacemos en el Círculo, nos hacemos 100 preguntas y vemos que coincidimos en 70. En las 30 hay diferencias, esas las guardamos en una frazada fuerte que tenemos, le ponemos hielo y las dejamos de lado y seguimos trabajando 70. En 2 años que llevamos en el mandato del Círculo hemos logrado buenos resultados, hemos logrado por esto que venga tan calificada audiencia, y queremos dar a nuestra edad el ejemplo de lo que se puede hacer probando alguna vez en la Argentina, trabajar por los puntos que coinciden. Yo creo con esto darles la bienvenida, agradecidos que estén en nuestro Círculo, que es la casa de ustedes, que es la casa de la política que reivindicamos. Está abierta a todas las inquietudes que ustedes tengan, y aprovecho, antes de que nos dé su opinión sobre este tema, querido amigo Jesús Rodríguez, cuya vasta antecedentes nos indican la jerarquía del orador. Va a decir unas palabras el vicepresidente segundo, también expresidente del Partido Demócrata, el escribano Allende Iriarte, y va a hacer la presentación como corresponde a un correligionario, Rafael Pascual, como vicepresidente del Círculo. Gracias por venir. Las palabras van a ser muy, pero muy cortas. Solamente quiero decir el beneplácito que tengo de que mi amigo Jesús Rodríguez, compañero de recinto en la época en que Rafa Pascual era presidente de la Cámara, y donde realmente yo veo el nivel de diputados que teníamos en esa Cámara, pesos pesados de todos los partidos, con una excelencia increíble en todas las fuerzas políticas. Y hoy uno ve con tristeza cómo ha decaído el nivel de los diputados, en gran parte el nivel intelectual. Pero esperemos que la nueva generación de políticos nos depare la excelencia que debe tener el Congreso. Muchas gracias. Muchas gracias, Chacho, Alberto. Yo le voy a pedir al senador Pedro del Piero, secretario de Relaciones Internacionales, que haga una breve introducción. Gracias, Rafael. No, muy cortito. Jesús, muchas gracias por venir.
esta es tu casa, fuiste 16 años diputado, con lo cual sentite cómodo entre nosotros. Muy cortito, simplemente para contextualizar el tema que estamos trabajando en el círculo, que es la relación América Latina-Europa. El año pasado se aprobó la Unión Europea una estrategia de Europa para América Latina. Muy importante, nosotros tomamos nota, estuvimos trabajándolo sobre el fin del año pasado. A principios de este año habíamos comprometido a la embajadora de la Unión Europea a venir a hablarnos de ella, y sorpresivamente nos dijo que esperáramos algún mes más, y en el medio, aparece la firma del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Lo vamos a seguir trabajando, por eso quería especialmente que supieras que el Círculo está trabajando el tema, que hace unas poquitas semanas estuvo aquí el canciller Forí, una excelente exposición sobre el tema, y que lo que escuchemos hoy de vos va a ser parte de esa tarea que está haciendo el Círculo sobre un tema estratégico para la Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Bueno, este círculo, como dijo el presidente Basilio, nosotros hablamos siempre todos acá, no porque no estemos de acuerdo, sino porque tenemos muchas cosas para decir. Y como representamos diferentes pensamientos, aunque coincidamos en la mayoría de los puntos, como dijo el presidente, siempre queremos expresarlo. De modo que a mí a veces me toca hablar último, y cuando hablas último te quedan menos cosas para decir. Pero sí, yo quiero resaltar los objetivos de esta construcción del círculo. Y los objetivos son la reivindicación, fundamentalmente, y la defensa de la política como herramienta de transformación. ¿Y qué es la política sino el entendimiento, el acuerdo, el consenso? Entendimientos, acuerdos y consensos que se celebran fundamentalmente en los parlamentos, que es el ámbito donde las diferentes fuerzas políticas, con su nivel de representación, pueden expresar los pensamientos de una sociedad. Y esa política, esa búsqueda de consenso está basada esencialmente en el diálogo. Y el diálogo tiene que ver con escuchar, porque si no sería monólogo. Y escuchar tiene que ver con coincidir, con ponerse de acuerdo, con conceder. Cuando uno entabla una negociación, una búsqueda de un entendimiento, tiene que estar dispuesto a ceder, porque si no es muy difícil llegar a un acuerdo. Entonces, ante este concurso tan prestigioso, yo también les doy la bienvenida, les agradezco la presencia. Me comprenden las generales de la ley en la presentación, porque yo era muy jovencito y Jesús ya era un muchacho grande, pero realmente mi afecto, mi respeto, mi admiración por Jesús Rodríguez son inmarcesibles. Y yo podría hablar de los 16 años de diputado nacional que dijo Pedro, de su actual tarea brillante como auditor general de la Nación, su paso valiente y solidario por el Ministerio de Economía en tiempos difíciles para el país. Pero yo, como acá en la Casa de la Política, voy a reivindicar los cargos políticos de Jesús Rodríguez, los cargos políticos partidarios. A pesar de que yo soy más joven que él, me sucedió en la presidencia de la Juventud Radical de la capital hace algunos años. Rivadavia era de tierra, para que se den una idea del tiempo transcurrido. Y después Jesús fue presidente de la Juventud Nacional, presidente del Comité de la Capital, delegado al Comité Nacional en muchas ocasiones. Comisionado no fuiste, ¿no? Bueno, pero ya vas a hacer. Quiero decir con esto que Jesús Rodríguez, que es un intelectual brillante, un estudioso, viene de la política, viene del debate, del barro, de las internas, que algunas veces estuvimos juntos y otras veces no, pero siempre enfocados en la misma dirección.
en la defensa de la política como herramienta de transformación, y para hacer política, desde nuestra concepción, hay que estar en los partidos políticos. Por eso, y aprovecho también para resaltar que se cumplen 25 años de la Convención Nacional Reformadora de la Constitución, de la que Jesús fue convencional y donde se estableció el rango constitucional de los partidos políticos. Así que, mi querido amigo Jesús, el auditorio es tuyo y muchas gracias por venir. Bueno, la verdad es que me da un gran gusto estar esta noche acá. Siento que es mi casa porque la es. Encontrarse con tantos amigos después de algunos hace tiempo que no nos vemos, para conversar. Así que permítanme que yo haga una presentación que tiene el propósito de centrar el debate y la discusión. Nada más que eso. Porque lo que aquí estamos, y este es un segundo motivo de reconocimiento, todos tenemos la suficiente experiencia, capacidad, como para fundar posiciones independientemente de cuán coincidentes estas sean. Porque tenemos como digo, la experiencia, pero también la práctica del respeto a la opinión del otro, la tolerancia como método de acción política. Entonces, dicho eso, yo voy a tratar de presentar el tema, sabiendo, como señalaba Pedro del Piero hace un minuto, que estuvo el canciller hace poco acá, así que eso me da un poquito de cosa, porque no sé cuánto más puedo decir distinto y mejor, pero en todo caso voy a intentar. Yo voy a tratar de dar respuesta a 3 puntos en relación al acuerdo Unión Europea-Mercosur. Primero, responder al interrogante de qué es. Segundo, tratar de situar el contexto que nos permita responder a la pregunta ¿por qué ahora se produce el acuerdo? Y en tercer lugar, ¿en qué contribuye este acuerdo cuando el Congreso lo ratifique? Cosa que, empiezo por decir, debiera ser una de las primeras tareas del próximo Congreso. ¿En qué contribuye a atender la solución de los problemas argentinos el acuerdo? Llegando a la primera, es un acuerdo birregional que se da entre una instancia intergubernamental, que es la definición precisa de lo que es el Mercosur, con una asociación política que es la Unión Europea. No es de país a país, es la región Unión Europea y el Mercosur. ¿Qué comprende el acuerdo? Tiene 3 pilares, 3 tratados en rigor: un tratado de cooperación, uno de diálogo político y uno de libre comercio. Cada una de esas instancias requieren y tienen procedimientos de ratificación distintos. El de comercio, que es sobre el que se discute y se conversa y se escucha y más se conoce, requiere la aprobación del Parlamento Europeo, no de los países que integran la Unión Europea. Y en este lado del Atlántico requiere la aprobación de los países integrantes del Mercosur. Ratificado en el Parlamento Europeo y un país de América Latina lo pone en funcionamiento, ya está. No hay que esperar que los otros 3 lo hagan. ¿Qué es lo que parece relevante para discutir? Más que a esta altura del momento, de la discusión, del debate, más que
los plazos que median para que cada una de las posiciones arancelarias se adapte, etc. En una casa como esta, creo que lo más importante para decir es que se trata de una decisión política que remite a los propios orígenes de los dos signatarios. La instancia intergubernamental, Mercosur, y la Unión Política, Unión Europea, que fueron ambas resultado de decisiones políticas tomadas por los estados nacionales. No fue una resolución de una compañía, ni de un sindicato, ni de una asociación de consumidores. Los estados nacionales decidieron en un momento Mercosur, en otro momento Unión Europea. ¿Y por qué digo de que hay una remisión a los antecedentes? En el caso europeo, la Unión Europea, que es una unión política, tiene antecedentes que se remontan a la primera mitad de la década del 50, cuando Alemania y Francia decidieron constituir la Comisión Económica del Carbón y del Acero, la CECA. No es casualidad que eso haya sucedido pocos años después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. La razón que originó el acuerdo fue una decisión política de los dos estados, Alemania y Francia, para impedir que se formularan condiciones que habilitaran otra vez una guerra en Europa, que había sido el territorio en el cual se habían jugado las dos conflagraciones mundiales. Ese tratado del carbón y del acero, hacia el año segunda mitad de los 50, en el 57 firma el Tratado de Roma, y luego hay una sucesión de instancias que fueron creciendo cualitativamente en la integración, terminando con esta unión política por la cual algunos estados ceden competencias a la instancia supranacional, a la Unión Europea. El caso de la política comercial es uno. Por eso es que el acuerdo de libre comercio solo debe ser aprobado por el Parlamento Europeo, porque los estados signatarios cedieron la competencia a esa instancia supranacional. No así los otros dos pilares, lo del diálogo político y lo de cooperación, donde los estados no cedieron la competencia y deberán ratificar, pero son tres tratados distintos. Y en el caso de América del Sur, también es una... El Mercosur tiene una raigambre de naturaleza política. Vamos a decir las cosas como son. El Mercosur es el resultado de la decisión política de dos estados, la Argentina y Brasil, con la presidencia de Sarney y la presidencia de Alfonsín, que decidieron terminar con el conflicto larvado y potencial que existía desde siempre entre la República Federativa de Brasil y la República Argentina. Cuando Pascual era joven, acuérdense, nosotros lo leímos, pero él lo vivió. La Mesopotamia no tenía vasos comunicantes con el resto del país. No había puentes. El túnel de Paraná y Santa Fe del año 70. No, del año 60 que lo hace. No, ¿cuándo se habilitó? ¿En el 70 o por ahí? 69. Bueno, hasta ese momento no había, se cruzaba en balsa, porque había que proteger la Pampa de la posible invasión de las tropas brasileñas en la Argentina. Digo, para que entendamos las circunstancias que vivió la Argentina hasta recién, en términos históricos.
Y ese acuerdo, que tiene esa raíz política, también se explica solamente por una razón, por la transición democrática que la Argentina vivió a principios de los 80. ¿Por qué? Porque ahora estamos viviendo el periodo más extenso de democracia de nuestro país. Piensen ustedes en las diferentes transiciones que tuvieron los países de la región. Cuando inició la transición democrática en la Argentina en el 83, Argentina era un islote democrático en un océano de autoritarismos y dictaduras de América del Sur. La transición democrática de la Argentina produjo un dominó. Uruguay en el 84-85, Brasil 85, Paraguay 89, Chile en el 90. No fue el resultado del azar. Alfonsín tenía una visión estratégica y una convicción y una comprensión. Sabía que no iba a haber democracia consolidada en la Argentina si no había democracia en la región. No casualmente, entre otras cosas, el presidente Alfonsín tomó la decisión de terminar con el conflicto con Chile, 5.000 kilómetros de frontera. Porque veníamos de casi una guerra, acuérdense. Porque al mismo tiempo, además de todo eso, porque era una paz que había construido con un país hermano, piensen ustedes que si el esfuerzo guerrillero que se estaba dando en Chile con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que había atentado casi exitosamente contra el Pinochet, se consolidaba. La democracia, el territorio argentino con la democracia recién recuperada iba a ser un santuario de los irregulares en Chile. Y al mismo tiempo, las Fuerzas Armadas de la Argentina iban a ver como con mucha renuencia iban a impugnar y cuestionar una decisión de lo que tuvimos en aquel momento en el Congreso, que era ajustar los presupuestos a las situaciones normales distintas de las que veníamos con el conflicto de Chile, el conflicto de Beca. Entonces, decisión estratégica, que solo iba a haber democracia en Argentina si había democracia en la región. El presidente Alfonsín, entre otras cosas, reclamó a Gorbachev en el año 86 y a Fidel Castro que dejaran de asistir política, técnica y de otras maneras a los esfuerzos guerrilleros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en Chile. Entonces, el acuerdo que hoy se está firmando, de naturaleza política, subrayo, renueva o refuerza las razones políticas que dieron origen a esa instancia intergubernamental, el Mercosur, y aquella unión política, la Unión Europea. Entonces, ciertamente hay que discutir cómo se adapta la Argentina a la nueva realidad, con plazos que no afecten y minimicen los riesgos, pero entendamos que estamos frente a una decisión de naturaleza política estratégica. Segunda pregunta. ¿Por qué ahora? ¿O por qué es posible ahora y no en el año 60 o en el 70? Bueno, yo tengo una hipótesis que es la siguiente. Hay razones estructurales que tienen que ver con las características que tienen algunas dinámicas a escala global hoy y algunas cuestiones más de coyuntura.
Déjeme decir algo en relación a los primeros. Hay en la dinámica global tres procesos que distinguen los asuntos y de la dinámica política a escala planetaria. El primero, la democratización. El segundo, la globalización. Y el tercero, la desigualdad. Voy a tratar de dar algunas razones que justifiquen esta convicción que tengo. Un número. En 1942 había 12 democracias en la Tierra. Solo 12 países tenían regímenes, sistemas democráticos. Si uno mira hoy, son 103 países en el mundo que representan alrededor de la mitad de la población. Estas influencia o esta extendida régimen político democrático del mundo es el resultado de varias oleadas. La primera, la descolonización en los 60. Luego, el fin de las dictaduras en Europa mediterránea, principios de los 80, Portugal, España, Grecia. La democratización de América Latina, de la cual hablábamos. La implosión de la Unión Soviética. Eso explica por qué hoy hay tantos países con sistemas democráticos. Por supuesto, en esta casa política, que ninguno es ingenuo ni poco avisado, también sabemos que esos sistemas democráticos, que son el resultado de gente, sociedades que eligen por el voto a sus gobernantes, tienen claroscuros, tienen matices, y tiene activos y pasivos. De hecho, hay una publicación que es de Economist Intelligence Unit que dice que de los países que hay en la Tierra, solo 19 países democráticos de la Tierra, solo 19 son democracias plenas. Y en América Latina hay una sola, que es Uruguay, de acuerdo a la caracterización que ellos hacen. Sabemos positivamente de la insatisfacción social que hay en nuestras sociedades de la región y del mundo. Vamos a hablar un poco de eso más tarde. Si miramos un poquito en nuestra región, el Latinobarómetro, que es un sondeo que se hace con regularidad, con un método sistemático de seguimiento en toda la región de América Latina, casi 3 de cada 4 ciudadanos tienen poca o ninguna confianza en sus gobiernos hoy en América Latina. Y eso ha hecho que se haya señalado este fenómeno como de diabetes democrática. Esto es una enfermedad que no se ve, pero que está. En esos claroscuros del funcionamiento del sistema democrático hay un episodio, una cuestión que transita y recorre la región, que es el fenómeno de la corrupción, las imperfecciones que tiene el funcionamiento del sistema judicial, una institución bastante reconocida nuestra de la Argentina, el Consejo de la Magistratura, hizo un estudio del cual se sabe poco. Investigó y analizó todas las causas judiciales entre los años 96 y 2016. Y llegó a la conclusión que de todas las causas que fueron trasladadas a un juicio oral, solo se produjo un 2% de condenas. En Brasil, sin ir más lejos, el episodio de Lavallato es por demás conocido. Y no voy a seguir porque quiero pasar al otro tema, el de la globalización. Entonces, la primera cosa que distingue el asunto global es la democratización y explica por qué hoy es posible que haya habido esta búsqueda de
el acuerdo, tanto allí como acá, gobiernos dictatoriales, encerrados, sin diálogo, aislados del mundo, como era la democracia argentina, un paria internacional ante el 83, hubiera sido imposible esta cosa. Segundo tema, el de la globalización. ¿Qué es la globalización? Es el proceso por el cual una economía funciona a escala planetaria. Esto quiere decir que hay una integración creciente de los mercados, de mercancías, de servicios y de capitales, donde el comercio crece más que el Producto Bruto y las transacciones financieras crecen más que el comercio. El presidente Cardoso, que está en estas horas en Buenos Aires, alguna vez llamó a esta etapa de la globalización y la cuestionó y llamó la atención sobre los peligros que traía la dimensión financiera de la globalización, lo llamó economía de casino, los riesgos que esto tenía. ¿Por qué tiene riesgos? Bueno, piénsenlo así. Los mercados toman decisiones de manera instantánea. Las decisiones políticas que toman los estados democráticos requieren de instancias de deliberación. Entonces hay una asimetría notable frente a un mismo episodio, cómo reacciona un mercado y cómo reacciona un sistema político. Por otro lado, esa economía que funciona en escala planetaria, las empresas se construyen lo que se llaman cadenas globales de valor, donde una empresa produce en un país una parte de su producto final, donde el comercio internacional de productos intermedios es mucho mayor que el comercio internacional de productos terminados. Piensa en una automotriz que no hace un auto con todas sus partes en un país. En 50 países del mundo hace una parte que en algún momento se ensambla en algún país. Cadenas globales de valor. Las decisiones que toman esas empresas a escala global se contraponen con las decisiones que toman los estados limitados por la frontera de los estados. Entonces, además del imperio de las decisiones políticas de los estados, limitado por la globalización, están las consecuencias sobre las decisiones de los estados derivadas de esa instantaneidad de la reacción de los mercados frente a las etapas deliberativas que la democracia requiere y exige. Frente a eso, decía Mandela que la globalización no se puede cuestionar, está ahí, y tampoco es novedosa. Aldo Ferrer escribió un libro que se llama Historia de la globalización, que habla de los 500 años de la globalización. Así que se trata de una dinámica tal que no puede ser negada, ignorada, y que en todo caso para afrontar esas consecuencias se requieren de instancias supranacionales. Entonces, otra razón que explica por qué hay que pensar en un razonamiento de este tipo de asociación global es actores estatales que toman decisiones para afrontar los desafíos derivados de una dinámica, la de la globalización, que limita los poderes de los estados. El otro punto que distingue la dinámica de los asuntos globales en las últimas décadas es el crecimiento de la desigualdad. Quiero ser preciso. Esa dinámica globalizadora, esa economía que funciona a escala planetaria, produjo resultados extraordinariamente positivos. Le voy a dar un número para que nos entendamos. En los últimos 30 años se redujo la pobreza al 75% en el mundo. Piensen solamente en China, 500 millones dejaron de ser pobres. Piensen en América Latina, en lo que va de este siglo,
casi 60 millones de ciudadanos dejaron de ser pobres. Pero lo que no resolvió esa dinámica de la globalización es el problema de la desigualdad. Desigualdad, lo mismo que pobreza. Desigualdad, que América Latina es la región del mundo más desigual. El país menos desigual de América Latina, Uruguay, es más desigual que cualquier otro país de la OECD. Desigualdad que tiene consecuencias negativas en términos de la convivencia social, del delito, del respeto a las instituciones, de la paz entre los ciudadanos. Entonces hay desigualdad creciente, no solo entre los países, sino al mismo tiempo hacia el interior de los países. Déjeme dar un solo número. Hay un estudio de los Estados Unidos donde hicieron a lo largo del tiempo las remuneraciones del CEO, del número 1 de la compañía, y cómo se comparaba eso con el salario promedio de los trabajadores de la compañía. En el año 65, la relación entre el sueldo del número 1 y el sueldo promedio era 20 veces. En el año 89, 58 veces. Y en el año 2000, 344 veces. Voy a dar un número absoluto para que quede claro. El señor que maneja McDonald's cobra 20 millones de dólares por año. Y el salario medio de los 7.000 trabajadores, el salario medio de los empleados que trabajan en McDonald's, Estados Unidos, es de 7.000 dólares. Quiere decir que el ratio es 3.101 veces. Entonces, este es el telón de fondo. Democratización, globalización, crecimiento de la desigualdad. Pero hubo dinamizadores también para que ese acuerdo se hiciera hoy y no hace 4 años. Porque recordemos que estas negociaciones llevan 20 años, creo, y creo que hubo 40 negociaciones o rondas de negociaciones. Esas dinamizaciones tienen que ver con cosas que pasaron a escala global, episodios que se sucedieron en Europa y también en nuestro barrio de América Latina. En primer lugar, a escala global se está produciendo una reestructuración del poder global. En un punto, el meridiano del poder pasa del Atlántico al Pacífico y del norte al sur. La emergencia del sudeste asiático, que abre lo que se llama la multipolaridad, que refleja en términos económicos, no de poder armamentístico, el declive relativo de los Estados Unidos, donde afecta en todo caso un actor fundamental de lo que antes era Estados Unidos y Europa y Japón, hoy India, China, menos Europa, menos Japón, menos Estados Unidos. Esa reestructuración del poder global viene de la mano también de un fenómeno político que está vinculado con aquello de la insatisfacción social de lo que hablábamos y de la desigualdad de la cual hablábamos, que es la emergencia de nuevos movimientos políticos en los países centrales a través de una cosa que Habermas, un filósofo contemporáneo, llama la internacional de la ultraderecha. En materia además de los asuntos globales, los cambios circunstanciales que se están produciendo, otros episodios políticos recientes. Sin duda, lo que pasó con el Brexit aceleró de manera positiva la decisión de la Unión Europea para avanzar en esta discusión. De la misma manera que el resultado favorable de las elecciones de la Unión Europea
en detrimento de los grupos movimentistas, xenófobos y nacionalistas, generó condiciones para que pudiera avanzarse. Y así la Unión Europea pudo volver a hablar de reforzar el valor del diálogo político como institución, de promover el comercio en base a reglas y la promoción del multilateralismo. En el caso de nuestra región de América Latina, que Argentina y el presidente Macri haya sido el presidente de pro tempore del Mercosur en este primer turno del año es un dato relevante. Que la Argentina haya sido sede de la reunión interministerial de la OMC en el año 16, lo mismo, la reunión del G20 y el estancamiento del Mercosur que estábamos viviendo. Entonces, para ir terminando en esta pretensión de centrar la discusión, el acuerdo birregional es la voluntad de gobernar la globalización a pesar de la debilitación de las instituciones multilaterales que están afectadas en su funcionamiento por estos problemas que hablábamos de movimientos xenófobos y por la propia dinámica de evolución de la globalización y la financiarización. El acuerdo birregional también es al respecto a procedimientos democráticos compartidos frente a avances de populismos excluyentes. Y el acuerdo birregional también es la voluntad de promover el desarrollo sostenible. Para la Unión Europea es muy importante, es el acuerdo más importante firmado hasta la fecha. Cuando se concrete, en América Latina van a quedar solo 2 países fuera de acuerdos de libre comercio con la Unión Europea. De toda América Latina, de México a Tierra del Fuego, van a quedar afuera la República Bolivariana de Venezuela y la República de Cuba. Para el Mercosur, esta decisión sin duda contribuye a un replanteo estratégico. Es el primer acuerdo con una economía industrializada. Y en términos de negociación, los invito a reparar en lo siguiente. Que haya sido hecho a escala de región, la negociación es extremadamente importante, porque fortalece el Mercosur frente a los que decían que había que liquidarlo. Y piensen qué distinto hubiera sido, por ejemplo, si cuando Brasil, Uruguay y Chile hace pocos años, Brasil, Uruguay y la Argentina hace pocos años firmamos acuerdos de asociación estratégica con China, en lugar de haberlo hecho individualmente cada uno, hubiera sido hecho por la región, estoy seguro que la negociación hubiera sido más equilibrada. Bueno, yo termino acá, pido disculpas por la demora y la extensión, y como les dije, se trata de una presentación que solo persigue la idea de centrar el debate, y como todos somos con experiencia política y voluntad de encontrar puntos de coincidencia, hasta aquí llego. Autoridad Pascual, autoridad Escribano, presidente. Gracias. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, comentario, crítica sobre todo. Dale. No, lo único que veo dentro del Mercosur es la desigualdad que tenemos con respecto a Brasil, que es parte del convenio Mercosur, pero a la vez es competidor nuestro en cualquier tipo de producto de producción. De hecho, se lo puedo entender con la extensión de tierra de Uruguay, tiene más exportaciones que nosotros, y Brasil, que tiene la mayoría de las empresas aquí en Argentina.
perdón, no te pido entenderte las asimetrías. Sí, siendo Brasil uno de los mayores productores aquí en Argentina, parte del Mercosur, yo lo que veo es la desigualdad que tiene Argentina a la hora de competir con Brasil. Eso es lo que... Hagan varias preguntas así. Buenas noches. Bueno, en virtud de las no muy prudentes declaraciones de Bolsonaro en el contexto de las elecciones que se están dando, el proceso electoral que se está dando en Argentina y la posibilidad de Brasil de firmar un acuerdo comercial con el NAFTA 2, ¿existe la posibilidad de un Brexit brasilero, de que se retire Brasil del Mercosur y que todo esto sea buscar el motivo? ¿Por acá? Primero, agradecimiento, felicitación a los que decidieron invitar a Jesús y a Jesús, que es la exposición sobre este tema más clara y contundente que he escuchado y he escuchado varias. Y la consulta es la siguiente. Yo soy optimista pensando que este acuerdo es una oportunidad para Argentina y la región. En cuanto a la oportunidad de Argentina, la pregunta concreta es: ¿cuál es la adecuación que Argentina tiene que hacer en sus costos de producción, en su organización política, administrativa, tributaria, para que esta enorme posibilidad que presenta este acuerdo pueda ser aprovechada? Julieta, allá atrás, tenés micrófono. Allá. Vamos a ver. Hola, yo quiero hacer 3 preguntas, en realidad. Primero, principal, ¿qué se hace para abastecer un mercado de 800 millones de habitantes como es la Unión Europea, de acá a 15 años? Todavía no tenemos infraestructura necesaria. En segundo lugar, ¿cuáles son las instituciones del Mercosur que van a fortalecerse para este acuerdo de acá en adelante? Y en tercer lugar es ¿cómo hacemos para que algunas barreras fitosanitarias del Mercosur puedan quitarse para que Argentina pueda ingresar mucho más productos a Brasil? Embajadora. Bueno, ante todo, gracias, Jesús, siempre con su brillantez, ha donado muchas obras en la Cámara y ahora advirtiendo claramente que esto es un proyecto geopolítico muy importante. El tema es que Argentina cómo se prepara para ese proyecto. Independientemente de quién sea el ganador de las elecciones, estamos en un periodo que es propicio plantearnos, si nosotros no logramos un proyecto de desarrollo de país para ver qué es lo que nosotros podemos brindar, por ejemplo, alimentos, vamos a ir con las cuestiones competitivas, seguramente va a ser alimentos, mayores recursos naturales, el caso de litios y otros minerales, y además, como bien lo dijeron en la primera vuelta, el tema de las asimetrías, cómo vamos a aportar nuestras asimetrías. Yo creo que sería un muy buen trabajo que hagamos, es cuál es el proyecto de desarrollo que nosotros queremos en este nuevo escenario que se presenta para el Mercosur. Porque si no nos vamos a encontrar de nuevo con las
lindas declaraciones. Hemos participado juntos la primera vez en Brasilia, en acuerdo, cuando fuimos con el presidente Alfonsín, y tenemos que decir que este camino que se ha hecho, aunque a algunos les parecerá largo, es un camino que normalmente son caminos, pero tenemos que prepararnos para la nueva etapa. Y en esta nueva etapa es que veo que nosotros tenemos un verdadero challenge. La otra cuestión es qué papel va la Argentina. Yo creo, aunque nos digan los argentinos, tienen siempre que asumir un liderazgo. Creo que Argentina tiene que asumir un liderazgo porque por los países de la región tiene muchísima más similitud con los países vecinos que la integran, que lo pueden tener Brasil más allá de su poder. Que por razones históricas es que tenemos que salir rápidamente nosotros a ver a estos otros países, como es el caso de Bolivia. ¿Cuáles son las razones por las cuales todavía Brasil no decide la incorporación de Bolivia al Mercosur? Debería conocer, quizás la conocen. Y sobre todo que nosotros nos pongamos, y además que nosotros nos pongamos en esta posición de liderazgo y además preparando ese plan de desarrollo para romper las asimetrías. Lo que has referido del túnel, Silvestre Bell y Suranga, ese túnel, sabemos todos porque no se hacía. Nosotros sabemos de muchísimas obras en el país que no se hacen para que no nos rompan, para que no podamos vencer las asimetrías que tenemos, como en el caso de hacer mayores vías fluviales en lugar de los altos costos de transporte, que sabemos que estamos de 1 a 15 en esa relación. Entonces, me gustaría conocer tu posición en torno a esto, que realmente va a ser enriquecedor para todo el diálogo que se haga ahora y en los sucesivos. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo. Sí, micrófono, no, es un punto económico. Quería saber cómo podrían hacer las empresas argentinas para superar la asimetría que tienen con las empresas europeas en el punto de vista de la financiación. Por ejemplo, si vemos actualmente cómo está compuesta la financiación que tienen las empresas nacionales, vemos que la misma, si necesitan préstamos, es a corto plazo, cuando las empresas en Europa es a largo plazo y a baja tasa de interés. Sí, bueno, primero felicitaciones a las autoridades de Círculo por esta oportunidad de debatir y de tener acceso a la exposición tan clara de Jesús. Primero quiero agregar 2 elementos para la pregunta. Aparte de la democratización, la globalización y la desigualdad, dentro de la globalización hay un elemento que es la revolución tecnológica, que hizo posible la globalización y que es también, dentro de este acuerdo Mercosur-Unión Europea, que va a gravitar fundamentalmente en el mercado del trabajo y en las posibilidades de competitividad y de integración que pueda haber entre las personas. Parece que este es un elemento para desarrollar como desafío. Segundo es que estos movimientos internacionales, como todo movimiento histórico, no son lineales. Hay movimientos ofensivos y defensivos. Movimiento nacionalista de derecha y también posiblemente haya movimiento nacionalista no de derecha.
aunque cueste concebirlo, pero puede suceder, porque pone, por los elementos que viste, en peligro la capacidad de autodeterminación, la capacidad por sí mismo de regir su destino, donde hay variables que exceden a las naciones y por lo tanto se ve más como una amenaza que como un desafío. Y la pregunta es, frente a esto, y en salir a liderar la Argentina y tomar este desafío, es que no lo puede hacer el Estado nacional solamente, sino que es una oportunidad, una gran oportunidad para saldar otra deuda, que es nuestra desigualdad federal, y que las economías regionales y que los gobernadores tomen juntos, sea el signo que fuera del gobierno nacional, también la misma responsabilidad y empezar a dar responsabilidad y a que participen los gobiernos federales y las economías regionales, para que la integración sea realmente una integración sin exclusión. Bueno, yo voy a tratar de decir algo, tengo algo para decir de todas las cosas interesantes que se plantearon. No lo voy a hacer en el orden que se formularon, pero en relación al costo de financiamiento que se hizo, está claro de que hay que superar este momento difícil de la coyuntura económica argentina. Ciertamente esto es algo que debe ser afrontado en situaciones de normalidad, bajo estas condiciones de incertidumbre y de desequilibrios macroeconómicos como lo que estamos viviendo. Es difícil pensar en estas cuestiones, pero precisamente porque de lo que se trata es de superar y dejar atrás el atraso relativo de la Argentina, que mirado en comparación no con China, sino con los vecinos es dramático. Y la manera de superar el atraso relativo de la Argentina, de retroceso, de estancamiento, tiene que ver con, entre otras cosas, tener una economía macroeconómicamente sana, pero también de una integración inteligente al mundo. No hay antecedentes de crecimiento económico aislado del mundo en las actuales condiciones. Es imposible. Integración inteligente al mundo, mejor es hacerlo con socios de manera individual, y esta es la razón del Mercosur. Entonces esto me lleva a otro punto que se hizo, preguntas que se hicieron en relación a las cuestiones pendientes del Mercosur. El Mercosur estaba estancado sin duda. Piensen así. Gracias a este acuerdo, y ojalá que el Congreso lo sancione, va a dinamizar el Mercosur disciplinas que estaban paralizadas. Por ejemplo, el tema de fitosanitario dentro del Mercosur. Por ejemplo, el tema de las compras públicas. Brasil hizo un mundial hizo también otro pueblo hicieron Brasil, muy bien. La Argentina no pudo participar en ninguna de esas obras porque no había una reglamentación de compras públicas que ahora en el Tratado Unión Europea-Mercosur establece reglas para ese asunto. Entonces, de manera indirecta, el tratado de consagrarse genera condiciones de mejora del funcionamiento del Mercosur hacia el interior del Mercosur. Lo de el Brexit de Brasil, la verdad que debería de desandar el camino Mercosur y romper esa situación. El Mercosur, tal cual hoy está planteado, no admite negociaciones individuales de los países, institucionalmente. Si
Si esa decisión la llevará adelante Brasil, bueno, es algo que no sabemos si puede suceder. Me imagino que la propia correlación de fuerzas internas de Brasil no permitiría una situación de... así que no podría decirte más que eso. Sería, desde todo punto de vista, no deseable un camino de esa naturaleza. Yo creo también que un esfuerzo de esta naturaleza no puede ser llevado adelante por una fuerza política ni por una voluntad reducida. Esto es una decisión nacional que yo francamente creo que puede constituir un hito en términos de dejar atrás el estancamiento económico de la Argentina. Hasta donde sé, no conozco los detalles, la negociación en términos de los sectores por rama de actividad ha sido preservada de manera tal de no afectar negativamente las economías regionales. Y en consecuencia eso abre un camino de esperanza, de ver si somos capaces de que este proyecto sea un proyecto nacional y no de una fuerza política. Si vos me preguntaras a mí en términos de esto que vos hablabas de involucrar a actores, citaste los gobernadores, yo francamente imagino que una iniciativa de esta podría ser tal vez la iniciativa más importante que un Consejo Económico y Social de la Argentina tome como responsabilidad en la próxima administración, donde estén representados las fuerzas políticas y esté representada esa voluntad de empezar a recorrer un camino distinto de la Argentina. Pero para terminar diría, no hay ninguna posibilidad para la Argentina de crecimiento económico y de progreso social aislado del mundo. No existe. Entonces debemos que ser parte de ese mundo difícil, complejo, con actores políticos que en distintos lugares del mundo, incluso en los menos esperados, tienen acciones que no se compadecen con nuestra manera de ver las cosas. Pero en esta flujo y reflujo pareciera que este es un momento que se dieron las condiciones para poder hacer la Unión Europea. Me parece que sería una oportunidad histórica inadmisiblemente. No podríamos permitirnos perderla. No podríamos permitirnos perderla. De la sabiduría del temple y de la capacidad de los líderes políticos dependerá que lo hagamos. Bueno, muchas gracias a todos por la presencia, muchas gracias a todos los colaboradores del Círculo, Darío Gutiérrez y todos los que trabajaron para que esto sea posible. Y como diría la señora Mirta Legrand, los invito a tomar una copa en el Jardín Cultural.